Bienvenidos, estimados productores, estimados protagonistas, al Diplomado de Tecnologías para mejorar la producción y la productividad agropecuaria. La tecnología de hoy que te voy a presentar es ensilaje. Su facilitador, Wendel Mejía. Te quiero hablar de la importancia, primeramente, que tiene la ganadería en Nicaragua. Radica en que es uno de los rubros que genera más divisas por sus exportaciones de leche, carne y sus derivados, pero también es aportadora de empleo directo e indirecto, tanto en el campo como en la ciudad. Pero además de eso, tiene otra importancia porque es generadora de alimentos para nuestra población, como carne y leche. Pero ¿qué pasa? A pesar de que nuestra ganadería es muy importante para nuestro país, también tenemos problemas y que debemos de afrontar. Uno de los problemas más grandes que tenemos es el cambio climático. Esto nos está afectando y a que aquellas zonas en que llovía, ahora las lluvias son menos. Y entonces tenemos inviernos que no son como los de antes. Y debemos de ir adoptando tecnología para aumentar nuestra producción. En este caso, ahorita, en este momento, nos enfrentamos a un periodo de sequía, donde los pastos no se están produciendo la misma cantidad de nutrientes que en años anteriores. No hay posiblemente los volúmenes de pastos que se producían en años anteriores. Y entonces, ante esto, se ve la necesidad de que ustedes como productores puedan adoptar tecnologías que ayuden a mejorar esa producción tanto de leche como de carne. El ensilaje es un proceso de fermentación que ocurre en el pasto cuando nosotros lo guardamos sin que haya presencia de aire. O sea, que lo compactemos y que no haya presencia de aire. Entonces, se ocurre una fermentación que ayuda no a mejorar la calidad del forraje, sino a conservar su calidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a través de este proceso se va a conservar, se va a preservar tal y cual tenía los nutrientes en el momento que lo cortaste. El silo es el lugar o el depósito donde nosotros almacenamos este parto verde para que se fermente. El ensilaje es el proceso desde que se corta hasta que ustedes abren ese silo para darle ese material a los animales. Durante todo ese proceso ocurrió lo que es el ensilaje, ocurrió una fermentación y todo eso para que nosotros ese día se la podamos dar a los animales. ¿Qué objetivos se persiguen con la elaboración del ensilaje? Primeramente, extraer todo aquel forraje que se produce en exceso en la época de invierno. Y a veces no es en época de invierno, a veces también hasta en el verano también tenemos abundancia de pastos de corte. Entonces debemos de aprovechar ese momento para agarrar ese pasto en un buen estado nutricional y poderlo guardar. ¿Qué pasa? Muchas veces estos pastos, como te decía anteriormente, son mal manejados y entonces dejamos que tengan mucha hoja seca, mucha caña. Ya perdió gran valor nutricional. Entonces, lo que estamos dándole al animal nada más es fibra. Y para que este animal pueda digerir esa fibra, necesita mucha energía. Y entonces creemos nosotros que estamos alimentando bien al animal. No, en ese momento no estamos dándole prácticamente nada, solo bagazo. ¿Qué pasa? Con conservar el forraje lo mejor posible. Si ese pasto yo lo corté con un 7% de proteína, entonces probablemente cuando este pasto lo almacene y le dé un buen manejo en todo el proceso de ensilaje, entonces, y se lo vaya a dar a los animales, ya voy a tener el mismo 7% de proteína. Y lo otro es que nos ayuda también a conseguir alimento barato, de bajo costo, en el periodo de sequía, en el periodo de escasez. ¿Qué significa esto? Esto significa de que si ustedes guardan este forraje ensilado y cuando tengan el momento de escasez, no van a correr a comprar una paca de sorgo, a comprar una paca de maní, a comprar una paca de arroz, principalmente el arroz, que tiene más bajo valor nutricional que ese ensilaje de calidad que a lo mejor puedes hacer en tu finca. Dentro del ensilaje se producen 3 etapas. Una de ellas es la respiración, la fermentación alcohólica que se realiza. Cuando nosotros cortamos el pasto, las hojas
todavía respira, la planta todavía respira. Cuando te digo que todavía respira, es lo contrario a lo que hacemos nosotros. La planta consume dióxido de carbono y ella está liberando oxígeno. Entonces, cuando nosotros la picamos y comenzamos a compactar y a hacer el proceso de fermentación, ella comienza todavía a estar liberando oxígeno. Y las primeras bacterias que logran estar ahí presentes son bacterias que producen alcohol y utilizan ese oxígeno para sobrevivir. Pero ese oxígeno, como ellos lo consumen, no les va a durar toda la vida. Entonces ellas tienden a morir. Eso probablemente dura unos 3-4 días. Esas bacterias mueren y proliferan otro tipo de bacterias, que son bacterias ácido lácticas, que hay unas que producen ácido acético y unas que producen ácido láctico. Esas que producen ácido acético también tienen su periodo de vida y logran morir. ¿Por qué? Porque el pH de la solución del sustrato va cambiando y solo van quedando en presencia de bacterias ácido lácticas. Y eso es lo importante, las bacterias ácido lácticas, porque esas son las que van a producir ácido láctico. Y el ácido láctico es el que me va a conservar toda la vida que va a estar guardado ese ensilaje. ¿Qué pasa? Después de eso, cuando ya se produce el ácido láctico, entonces yo lo puedo abrir en cualquier tiempo el ensilaje. Ese proceso de fermentación dura 22 días. Después de 22 días ya puedo ocupar yo el ensilaje para dárselo a los animales. ¿Qué beneficios económicos nos trae el ensilaje? Evitar la acumulación de tallos secos de materias muertas en el forraje cuando está en el campo, porque esa materia muerta ya no tiene nutrientes. Evitar los alimentos, comprar alimentos fuera de la finca. Si yo tengo un área de pasto de corte, pues yo ya no tengo necesidad de ir a comprar fuera de la finca. Incrementar la producción de leche. El ensilaje está recomendado más para animales en producción de leche. ¿Podemos dárselo a todos los animales? No, no podemos dárselo a todos los animales. Animales menores de 6 meses, nosotros no podemos darle ensilaje. Solo a los animales mayores de 6 meses. ¿Cómo podés vos calcular las necesidades de ensilaje y las dimensiones que vas a construir tu silo? Para esto ocupamos una fórmula que va a ser igual, volumen igual a la ración que le vas a dar por cabeza a cada animal, por el tiempo que los vas a alimentar y además por el número de cabezas. Y hay una regla que volumen alcanza por metro cúbico. Un metro cúbico es 1 metro de ancho, 1 metro de largo y 1 metro de alto. Ahí tenemos 1 metro cúbico. Entonces, hay unos datos a través de las investigaciones y han arrojado esta información. Y se dice que el forraje picado alcanzan de 800 a 900 kilogramos en 1 metro cúbico. De forraje premarchitado. El forraje premarchitado es cuando nosotros vamos a hacer ensilaje, nosotros debemos de darle un marchitamiento primero, especialmente cuando hay abundancia de lluvia, para que él se deshidrate un poco y no nos afecte el proceso de fermentación. Y lo otro es el maíz en estado lechoso. Ese maíz en estado lechoso, entonces nos alcanzan 800 kilos en 1 metro cúbico. Y de ese forraje premarchitado nos alcanzan 700 kilos. Te decía entonces que la fórmula que vamos a ocupar es la del volumen igual al número, a la ración diaria que le vamos a dar a cada animal, y vamos a tomar en cuenta el tiempo que vamos a alimentar los animales y el número de animales, también lo que va a alcanzar en 1 metro cúbico. Les traigo un ejemplo. Un ejemplo de un productor que tiene 5 animales y cada animal pesa 400 kilos. Un animal de estos, de 400 kilos, consumen el 10% de su peso vivo. ¿Qué significa que si consume el 10% de esos 400 kilos? Significa que él va a comer 40 kilos diarios de alimento. Y como son 5, pero además de eso, él los va a alimentar 120 días. Y de este forraje que él tiene, a él le alcanzan de 900 a 1000 kilos por metro cúbico. Vamos a ver entonces el cálculo cómo se hace. Tenemos la fórmula y entonces la fórmula va a ser igual a los 40 kilos que va a comer cada animal al día por la cantidad de días que te dije que eran 120. 40 por 120 por la cantidad de animales que él tiene, que son 5, por 5, entre 900 kilos que alcanza en 1 metro cúbico. Entonces,
esto nos da de que él necesita 24.000 kilogramos para alimentar a estos animales en los 120 días. Entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿pero dónde voy a guardar eso? Entonces, eso que te da, esos 24.000, lo dividís entre los 900 kilos que alcancen 1 metro cúbico y eso nos va a dar entonces de qué tamaño, de qué volumen va a ser el silo que vas a tener que hacer para guardar este alimento. Por ejemplo, si necesitamos nosotros hacer un silo trinchera, entonces vas a tener que ocupar 5 metros de ancho, 6 metros de largo y 1 metro de alto. Si multiplicamos 5 por 6 nos da 30 y por 1 metro nos da los mismos 30. Quiere decir que todavía nos sobra para poder guardar la cantidad de alimentos que son 24.000. ¿Qué pasa si fuera el silo bolsa? Si fuera silo bolsa, en cada bolsa te debe de alcanzar 30 kilos de forraje. Como tu producción es de 24.000 kilos, eso lo dividimos entre 30 y me da que son 800 bolsas las que se van a ensilar de forraje para alimentar esos animales en 120 días. Si fuera silo montón, entonces el silo montón, vamos a hacer un silo de 6 metros de ancho por 10 metros de largo por medio metro de alto, por 0.5 metros de alto. Y ahí vamos a guardar todo ese alimento para ocuparlo en los 120 días. Te voy a hablar de los tipos de silo. Tenemos tipos de silo tipo montón, donde se hace sobre la superficie, sobre el suelo. Puedes poner un plástico, puedes poner algo de concreto si querés. Y luego comenzamos a depositar el material y vamos compactándolo y vamos adicionando los aditivos que vamos a ocupar ahí. Luego de eso vamos a taparlo, lo tapamos y le colocamos objetos pesados para que eso nos ayude a controlar el aire que no penetre dentro del ensilaje. Un silo trinchera donde podemos depositar el material que se va a ensilar. En este caso, igual, hacemos la compactación y hacemos el tapado y ya guardamos el alimento. Tenemos el silo fosa, no es más que un escarbado en la tierra donde podemos depositar todo el material, lo tapamos con un plástico, lo compactamos y tapamos con un plástico y ya queda guardado también. Tenemos los silo bolsa, que es una bolsa de plástico, una bolsa quintalera, donde alcanzan 30 kilos, se va compactando con la mano y se va guardando. Y tenemos el tipo silo barril, que es un barril con bisagras, se le pone un plástico a los alrededores y se comienza a depositar el material y a compactarlo. Se puede utilizar una persona para que esté compactando adentro y después lo tapamos y sellamos y ya tenemos el silo barril. Vamos a hablar sobre el proceso de elaboración de ensilaje. Y primero te quiero hablar qué materiales vamos a necesitar. El forraje, en este caso vamos a hacer silo bolsa, un machete, la melaza y una picadora. El primer paso es la cosecha del forraje. Cosechamos el forraje. Si este forraje está muy húmedo, debemos dejarlo deshidratar para que no acumule mucho líquido al momento en que se vaya a fermentar. Entonces eso pasa por un proceso de deshidratación donde se deja en el suelo que se deshidrate un poco. Luego viene lo que es el picado. Lo llevamos a picar. El picado debe ser un tamaño de partícula de 2 a 4 centímetros. ¿Por qué no partículas grandes? Porque partículas grandes ocupan mucho espacio en el silo y nos dejan mucho aire y eso nos puede perjudicar la fermentación. Y cuando son partículas muy pequeñas o muy finas, entonces esto pasa con pastos que son muy finos. Cuando el animal los consume, entonces este pasto se va al fondo del rumen y el animal se le dificulta hacer la rumia y puede caer en una enfermedad metabólica. El siguiente paso es la compactación. Para la compactación, si estamos trabajando en silos tipo trinchera y no tenemos maquinaria, entonces podemos utilizar un barril con arena o con agua y entre 2 personas o 3 personas vamos empujándolo y vamos haciendo la compactación. En el siguiente paso es el sellado del silo. Este sellado debe quedar bien hermético con elementos pesados arriba para que no se levante por el viento y no acumule aire adentro. Y en el caso del silo tipo bolsa, esto se amarra con un hule porque el hule, a medida que vas dando vuelta y ves tirando, entonces él va socando más. Luego sigue el siguiente paso, es la apertura. La apertura se puede hacer 22 días después. ¿Por qué 22 días después? Porque se asume que ya pasó todo el proceso de fermentación y entonces ya está listo para poderlo utilizar con los animales. Este no se debe dejar abierto por varios días. Si lo vamos a ocupar diario, puede quedar abierto, pero si no lo vamos a ocupar diario, entonces esto debemos de volverlo a cerrar. ¿Qué consideraciones debemos de tener para esta tecnología? Nos permite almacenar alimentos por mucho tiempo, nos permite que nosotros
ocupemos todo ese pasto que muchas veces lo dejamos perder, ese pasto que lo dejamos todo el invierno y que lo aprovechamos hasta que ya es verano, eso ya está perdiendo calidad. Tiene las ventajas también de que nos reduce las pérdidas de pasto. Y algo muy importante es que el ensilaje, cuando lo haces en su buen momento, entonces se pueden alimentar las vacas lecheras, hay mayor digestibilidad, se digiere mejor ese alimento y entonces las vacas tienden a dar más leche. Y por último también es una alimentación que lo pueden ocupar los ganaderos, tanto en época de escasez como también en el problema de cambio climático como estamos ahora. Estimado productor, espero que tomes en práctica esta tecnología. Esto ha sido todo por hoy y te esperamos en la próxima tecnología que te vamos a presentar. Muchas gracias.